Gloria a Dios, aleluya. Damos gracias a Dios por la vida que nos presta, su bondad, su misericordia. Saluda al que tiene al lado y dígale bienvenido a este lugar donde adoramos, glorificamos y bendecimos el nombre de Jesús. Aquí es un lugar donde adoramos a Dios, escuchamos palabras de Dios y también somos ministrados por la presencia de Dios. Amén. Y es una bendición el podernos reunir. Así sin más demora le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Génesis capítulo 39 verso 9 y vamos a meditar en la palabra que Dios tiene para nosotros el día de hoy. El tema de hoy es encarcelados. Vamos a leer bastantes pasajes de la Escritura, un poco largos, así que voy a tratar de irme un poco rápido en la lectura para avanzar en el mensaje de hoy. Amén. Que Dios nos dé sabiduría, añada palabra y habla a nuestro corazón. Dice Génesis 39, 9 y del 9 al 23. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mira, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vio su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y gritó, él dejó su ropa y junto a mí huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén. Voy a invitarle a que incline su rostro y oremos. Soberano Señor, bendito Padre, creador del cielo, el mar y la tierra. En esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, te doy gracias. Gracias por cada uno de los que estamos aquí presentes, de los que nos oyen. Te pido, Padre, prepara la mente, el corazón y los oídos. Y te pido, Señor, que seas tú hablando a cada uno de nosotros a través de este barro, Señor, a través de la Escritura y tu Espíritu Santo ministrando la palabra. Te pido, Señor, ata toda perturbación y te pido, Padre, que nos des libertad con tu Espíritu Santo al mensaje el día de hoy. Todo esto, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús de Nazaret.
Amén. Puede ocupar su lugar. Dice la Escritura que José era un hombre de Dios, reservado, temeroso de Dios y guardado para Dios. Él era un esclavo en la casa de una persona importante, Potifar, y dice la Biblia que Potifar tenía a su esposa, y le voy a ir resumiendo las historias muy rápido para entender el contexto. Entonces dice la Escritura que José era el esclavo de Potifar. Potifar tenía a su esposa, pero el siervo de Dios, José, era un hombre íntegro, era un hombre justo delante de Dios y sus acciones también eran justas ante Dios. Era un hombre que guardaba y buscaba hacer la voluntad de Dios. Entonces entendamos esto, José era un hombre justo, amén, íntegro. Pero la mujer de Potifar era una mujer que no era justa y no era íntegra, entonces quería tener algo con José. José no accedió a no tener nada con esta mujer, sino que siguió guardando su integridad, porque ella tenía y quería tener una relación con José, y José en su integridad a Dios se opuso. José en su integridad a Dios y en su agradecimiento dijo no, y entonces la Escritura marca que José sale huyendo de ella, y la Biblia dice que la mujer, cuando es despreciada por José, entonces esta mujer agarra e inventa una historia y dice que José quería abusar de ella. Paz de Cristo. Entonces marcó y miró y contó la historia a su manera. Obviamente José era un esclavo y ella era la esposa de Potifar. ¿A quién le iba a creer él? A la esposa antes que al esclavo. Y entonces le creyó, a pesar que la esposa estaba mintiendo, le creyó a ella. Y a José lo ponen en la cárcel. Y José es castigado. Y si meditamos en José, fue castigado y puesto en una cárcel injusta o justamente. Injustamente. Entonces José paga un castigo. José es echado en esa prisión por algo que él no hizo. Y él le pudo haber dicho a Dios, Dios, si yo que guardé tu palabra, si yo que guardé mi integridad, ahora por haber hecho eso correctamente, estoy pagando en una cárcel. ¿Qué quiero decir? Que aun cuando alguien sea justo delante de los ojos de Dios, pueden haber días difíciles, días tal vez no tan buenos. Cuando usted haga algo bien, puede haber momentos que usted tiene que pasar duros, porque es parte de un proceso. José estaba en un proceso de Dios, y en ese proceso de Dios tuvo que entrar en la cárcel, a pesar de que él no había hecho nada malo. Puede haber veces que alguien haga algo bien, y en vez de que le sucedan unas buenas cosas, por haber hecho las cosas bien, le pasa todo lo contrario. Y uno dice, a ver, si estoy guardando mi integridad, si estoy buscando a Dios, si estoy haciendo las cosas correctamente, ¿por qué me están pasando algunas cosas? Pues que no me va bien. La Escritura dice que José había hecho algo bien, pero lo habían castigado por algo que él no hizo, y paró a la cárcel. Aún dice la Escritura que él estando en la cárcel, Dios estaba con él. Y todo lo que hacía en la cárcel le iba bien. Tanto le iba bien que lo pusieron al frente de los presos. Paz de Cristo. Imagínense, lo pusieron a cargo de algunos presos, porque José hallaba gracia delante de los ojos de Dios. José en este momento está en un lugar pagando una acción que él no había cometido. Una cárcel no es nada agradable. Una cárcel es un lugar donde lo privan a alguien de su libertad. Paz de Cristo. Y es
un castigo por alguna acción. En este caso, José es castigado por una acción que él no cometió. Si usted busca a Dios, vamos a entender que José era parte de un proceso. Hay ocasiones que en su vida y en mi vida, aunque usted haga las cosas bien, pueda parecer que usted entra en una cárcel, pero es parte de un proceso. Ahora abra su Biblia, vamos a avanzar en Segunda de Reyes 24:8. Segunda de Reyes 24:8. Dice: de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusa, hija de Elnatán de Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Repito el 9. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo aprendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado, y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo, llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivo los llevó de Jerusalén a Babilonia. Tenemos a un hombre llamado José que hizo lo íntegro delante de Dios y lo culparon por algo que no hizo y fue a la cárcel. Tenemos un rey que dice la escritura que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. José había hecho algo bien. Joaquín había hecho algo malo. Y Joaquín, este rey de Judá, por haber hecho algo malo delante de los ojos de Dios, Dios los entregó a esclavitud. Y dice la escritura que el rey de Babilonia agarró a Joaquín y se lo llevó cautivo. Dice la escritura que a él no lo mató el rey, sino que lo encarceló. Paz de Cristo. Joaquín hizo algo malo y por haber hecho algo malo, ¿dónde paró? A la cárcel. Normalmente y justamente si hace alguien o comete a alguien algo injusto o un delito, debe pagar ¿dónde? En la cárcel, ¿no es verdad? O pagar lo que ha hecho. ¿Sí me estoy explicando? Sin embargo, dice la escritura que Joaquín, él sí hizo algo malo y él sí pagó con la prisión. ¿Sí estamos? Él, como había hecho algo ante los ojos de Dios que no estaba bien, Dios los entregó a Nabucodonosor y Nabucodonosor agarró a este rey y se lo llevó de Judá a Babilonia y lo metió en una cárcel. Pero entendemos que Joaquín sí había hecho una acción mala y sí había pagado por esa acción mala. ¿Y dónde lo habían puesto? Por eso, en la cárcel. Entonces ya tenemos dos panoramas. Tenemos a dos hombres que están en la cárcel. Uno porque hizo algo bueno
y uno porque hizo algo malo. Pero al final, ¿dónde están los dos? En la cárcel. Vamos a leer ahora Pedro, vamos a leer Hechos 4:1. Hay en ocasiones que en nuestra vida suceden cosas y nos pasan algunas cosas malas, pero son consecuencia de nuestras acciones. Paz de Cristo. Repito, hay ocasiones que pasamos cosas y duros momentos, pero son consecuencia de nuestras acciones. Debemos de entender esto, porque José, y ahorita vamos a entender la parte de José, y él fue parte de un proceso que paró en la cárcel. Pero Joaquín no. Joaquín sí había hecho algo malo y sí lo habían encarcelado porque él había hecho algo malo. Hoy en día en nuestra vida hay ocasiones que pasan cosas en nuestra vida, pero porque son consecuencia de nuestras propias acciones. Lo malo es que a veces nos pasan cosas que no está bien y son consecuencia de nuestras acciones y le echamos la culpa a Dios. Paz de Cristo. Y luego le decimos, Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me va mal? Y en vez de tal vez entender que tal vez es una consecuencia de una mala acción que yo he cometido. Entonces yo les sugiero que antes de que uno le reclame algo a Dios, nos pongamos a meditar si es una consecuencia de alguna de nuestras acciones. ¿Por qué? Porque si es consecuencia de algo, entonces es mejor entrar en un arrepentimiento. Joaquín, él no podía decirle a Dios en la cárcel, ¿por qué estoy aquí? Sino la Biblia dice que él se había olvidado de Dios, él había hecho lo malo delante de los ojos de Dios y entonces paró en esa prisión. Nosotros, si en nuestra vida nos pasan cosas que no están bien, tenemos que meditar si tal vez sea una consecuencia. Amén. No siempre son consecuencias. Por eso vimos la historia de José. José no había hecho nada malo. ¿Sí? Pero a veces, y puede ser en otras, que sí sea consecuencia. Dijo Pablo, examínate a ti mismo. Solo usted y yo sabemos qué hacemos y qué no hacemos. Qué está bien y qué está mal para meditar el porqué de algunas cosas de las que estamos viviendo. ¿Sí me estoy explicando? Imagínense si alguien en la calle es muy rápido para irse, tiene un pleito, se golpea con otro y entre el golpe sale muy afectado, hasta fracturado y después está lesionado y le dice, Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Usted te acabas de ir a pelear. ¿No le podemos echar la culpa a Dios? ¿Sí me estoy explicando? Entonces, si hacemos oración, si usted busca y guarda la palabra de Dios, entonces puede ser un proceso. Pero si no es así, entonces debemos entender que tal vez es la consecuencia de algo que hemos hecho. Dice la Escritura, vamos a ir avanzando, Hechos 4:1, voy a leer del 1 al 4. Hablando ellas al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y a los saduceos resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Dice la Escritura que Pedro y Juan predican el Evangelio, y por predicar el Evangelio los tomaron y los echaron en una cárcel. Ya tenemos a 3 encarcelados. Paz de Cristo. Y ahorita vamos a ver qué pasó con cada uno de ellos. Ahora tenemos a Pedro. Pero Pedro, ¿por qué fue encarcelado?
no fue encarcelado porque hizo algo malo. No fue encarcelado tal vez porque guardó una integridad o lo acusaran. Él fue encarcelado porque andaba predicando el evangelio. Va a haber ocasiones en su vida y en mi vida que por servir a Dios, el enemigo nos va a querer perturbar. Paz de Cristo. Repito, va a haber ocasiones que por usted buscar el rostro de Dios, predicar de Dios, el enemigo le va a querer poner una piedra y lo va a querer poner en la cárcel. No es porque haya hecho algo malo, no es por una integridad, es porque usted ha servido a Dios. Ya tenemos a José en la cárcel por guardarse, tenemos a Joaquín en la cárcel por haber hecho algo malo y tenemos a Pedro, ¿en dónde? En la cárcel por haber predicado el evangelio. Hoy en día esa cárcel no es literalmente que usted y yo podamos ser encarcelados de una manera, valga la redundancia, de una manera literal. Pero hay quien está en una cárcel porque no puede dominar su carácter, en una enfermedad. Hay quien quiere salir de un vicio, pero está preso ¿en dónde? En ese vicio, no puede salir, tiene ese dominio, intenta algunos días y vuelve a recaer en el vicio. Hay quien es preso de sus deudas y en vez de poder salir de una, entra a otra. Paz de Cristo. Y dice, ya voy a salir de una y entra a otra. Hay quien está encarcelado en uno de sus propios pensamientos, porque sus propios pensamientos no lo dejan avanzar, le hablan negativamente, lo entristecen, lo agobian, esos pensamientos no lo dejan tener paz y su mentalidad está encarcelada. Déjeme decirle que una prisión, por más cómoda que sea, sigue siendo una prisión. Y hoy en día alguien que está en prisión, por más bienes que tenga, sigue estando aprisionado. Se convierte en su jaula de oro, paz de Cristo. Porque tendrá comodidades, pero no tiene esa libertad. Estos hombres que dice la Escritura, todos ellos pararon en una cárcel por diferentes motivos. Repito, por diferentes motivos. No todos por lo mismo. Uno porque fue justo, uno porque fue injusto y el otro por predicar el evangelio ¿de quién? De Cristo. Hoy en día, usted y yo, ¿por qué pasamos situaciones difíciles? Debe de usted meditarlo. ¿Por qué estamos pasando valles desiertos? ¿Es parte de un proceso? ¿Es consecuencia de mis malas decisiones? ¿De mis malas actitudes? ¿O es porque realmente estaba sirviendo a Dios? Y es una consecuencia porque estaba sirviendo a Dios. Debemos de meditar en nuestra vida el por qué pasamos diferentes circunstancias. Mire, me ha tocado conocer personas que les han hecho a ellos muchas malas acciones, pero ellos también han hecho malas acciones. Me ha tocado gente que dice, es que han dicho de mí esto y esto, pero me ha tocado a ellos oírlos hablar de todos. Paz de Cristo. Y cuando ahora hablan de ellos, ya se enojan. Yo decía, a ver, permíteme, antes de ver, mejor hay que meditar si tal vez es una consecuencia. O si realmente es una invención o están realmente murmurando contra ti algo que no es o algo que sí es. Debemos de meditar en nuestra vida por qué el hecho de una cárcel, por qué estamos aprisionados, por qué estamos pasando situaciones difíciles en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra casa. Debemos de entender qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal. Porque déjeme decirle que todas nuestras acciones tienen consecuencias. Repito, todas nuestras acciones tienen
consecuencias. Dice la Biblia que lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Si sembramos lo malo, vamos a cosechar lo malo. Tenemos 3 personajes de la Escritura que han parado en la cárcel. Vamos a leer Génesis 41, 14. José paró en la cárcel, pero no hizo nada malo. Dice la Escritura. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente. ¿De dónde? Lea conmigo todo el verso. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Cruzando y pasando su proceso, José, Dios lo llama en el don que él le había dado y lo manda a traer ¿de dónde? De la cárcel. Lo afeitan, lo lavan y lo ponen delante de la presencia ¿de quién? De Faraón. Entonces aquí vemos que José no fue olvidado por los ojos de Dios y José ahora es sacado de esa prisión y es llevado puesto delante de Faraón. Él había parado esa cárcel injustamente, pero era un propósito y un proceso de Dios. Vamos a leer el verso 38 de ahí mismo, 41-38, dice: Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaréis a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre la tierra de Egipto. José había parado en una cárcel de una manera injusta y ahora Dios se acuerda de él porque todo era un proceso de parte de Dios. Lo manda a traer Faraón. José interpreta un sueño de Faraón y dice la Escritura que después de interpretar el sueño lo puso a cargo de todo Egipto. ¿Quién era el único que estaba arriba de José? El Faraón. Le puso el anillo y le dio autoridad sobre toda la ciudad. Él, que había estado en este lugar de una manera injusta, ahora es recompensado por Dios a tal grado que ponen un collar de oro. Imagínense, pasó de tener grilletes de acero a tener un collar de oro. Pasó de tener grilletes de acero y cadenas en los pies a tener un collar de oro. Si usted ha pasado un momento difícil, pero ha sido de una manera injusta, entonces despreocúpese porque solamente es parte de un proceso. Porque Dios no se ha olvidado de usted. Dígale que tiene al lado: Dios no se ha olvidado de ti. Así que si siente que está en una prisión emocional, de enfermedad familiar, guarde su integridad, que el día de mañana Dios va a cambiar las cadenas de oro por un collar de oro, pero manténgase fiel y sirviendo a Dios. Ahora, vamos a ir a algo
más extraordinario. Ya vimos que José, su final después de la cárcel fue algo bonito, porque guardó y se guardó delante de ¿quién? De Dios. Ahora vamos a ver qué pasó con Joaquín. Él fue encarcelado, pero él había hecho algo malo. ¿Sí o no había hecho algo malo? Vamos a leer la escritura. Jeremías 52:31. Y aquí viene algo incomprensible y tal vez injusto para el hombre. Pero a los ojos de Dios las cosas son diferentes, ¿verdad? Jeremías 52:31. ¿Ya estamos ahí? Dice: y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes deudécimo, a los 25 días del mes, Evil Merodac, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Paz de Cristo. ¿Estamos ahí? Y dice el 32. Bueno, vamos a detenernos un poquito ahí. Joaquín había hecho algo malo y había pagado por eso. Pasan años y otro rey de Babilonia mira a Joaquín, que lo habían encarcelado, y él en su corazón agarra y dice: a ver, tráiganme a Joaquín. Y lo saca. ¿De dónde lo saca? De la cárcel. Él sí había hecho algo malo. Seguimos en el 32. Y habló con él amigablemente. ¿Enojado? ¿Discutieron? Habló de una manera amigable. E hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Lo saca de la cárcel y todavía respeta que él era un rey en Israel y manda que le pongan un trono, claro, debajo de él, ¿verdad? Pero igual le pone un trono. Dice el 33, le hizo mudar también los vestidos de prisiones y comía pan en la mesa del rey siempre, todos los días de su vida. Dios es tan bueno y misericordioso que él, pues sí pagó años en la cárcel, pero Dios no lo terminó ahí. No dejó que muriera encarcelado, a pesar de que había hecho algo malo. Ya de edad más adulta, ya de edad más anciano, Dios tiene misericordia de Joaquín y lo sacan de la cárcel, mudan sus vestidos y él come a la mesa del rey. Es increíble la historia porque tal vez para algunos es decir, a ver, pero si él había hecho algo malo, debió quedarse ahí, debió pagar lo que hizo. Eran sus consecuencias. Sí, pero Dios le tuvo misericordia y lo puso a sentarse y comer en la mesa del rey. Verso 34. Y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia, cada día durante todos los días de su vida, hasta el día de su muerte. Todos los días el rey de Babilonia dijo a Joaquín: denle de una parte de mi ración de comida. Le puso un trono y lo sacó libre de la cárcel. No regresó a Judá, pero sí lo sacó de esa prisión. ¿Qué vamos a comprender de esto? Aún si alguien ha tenido la consecuencia de sus acciones, si se arrepiente, Dios le va a tener misericordia y lo va a sacar de esa prisión. Pero ¿qué debemos tener en nuestro corazón? Un arrepentimiento. Y el arrepentimiento comienza por un reconocer
que hemos hecho algo malo. Lamentablemente a veces ese es el primer problema, que no reconocemos que hemos hecho algo mal. Dijo Pablo, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes? Todos. Entonces todos tendríamos que pagar la consecuencia de nuestras acciones. Pero el que se arrepiente, Dios le tiene misericordia. Dice la Biblia que la mujer adúltera, su paga era ser apedreada, ¿no es verdad? Esa era su paga. Pero dice la Escritura que cuando se la pusieron a Jesús y le dijeron, a ver, este Jesús, que es un pan y todo el mundo dice que él sí era un pan, ¿verdad? Jesús sí era un pan, paz de Cristo. Él sí podríamos decir un pan de Dios. A veces alguien dice, yo soy un pan de Dios. Y en su familia dicen, no, pero está duro porque... Paz de Cristo, estamos acá. Pero Dios sí era un pan. Entonces Jesús, conociéndolo como era, le dicen, a ver qué hace Jesús. Ahí está esta mujer que ha pecado. Y dicen, si dice que no la apedreemos, va a incumplir a la ley de Dios. Y entonces quiere decir que está en contra de Dios. Y si no le hace nada, pues es un rebelde Jesús. Y si la mata, pues ¿dónde está su misericordia? Si la mata, ¿dónde vamos a quedar? Un Dios que, bueno. Y le dicen, ¿qué hacemos con ella, Jesús? Y Jesús de Nazaret dice una palabra que usted y yo ya no sabemos. El que esté libre de pecado, que tire la primer piedra. La teología dice que Jesús dijo, el que esté libre de adulterio, que tire la primer piedra. ¿Cómo estarían todos? Que nadie aventó ni una piedra. Quería entender Jesús, a ver, está bien, vamos a cumplir la ley, pero todos parejos. ¿Sí me estoy explicando? Vamos a cumplir la ley, pero todos parejos. Dándole a entender, todos o nadie. ¿Y qué dijeron todos? Pues nadie. Agarraron su piedrita, la dejaron y se fueron. Esa mujer tenía que pagar la consecuencia de sus acciones, pero Dios le estaba dando la oportunidad del arrepentimiento. Mire, por eso es bien difícil a veces y tenemos que aprender esto. Antes de señalar a alguien más y antes de pedirle, yo le sugiero y siempre enseñamos que nunca le pida a Dios que Dios le haga justicia de alguien. Porque si Dios le va a hacer justicia para con alguien, recuerde que Dios va a agarrarnos parejos. Si usted le dice a Dios, mira lo que Él hizo, Señor, hazme justicia, Él es así y así, me hizo esto. Y cuando Dios venga y va a decir, Él te hizo eso, ok. Y tú le hiciste al otro esto. No, pero es que no estábamos hablando de eso, estoy hablando de Él. ¿Sí me explico? Del de allá. Va a decir Dios, sí, pero yo soy justo y voy a agarrar parejo. O los dos o ni uno. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, mejor la pensamos. Y dirían por ahí, calladito me veo más bonito, ¿verdad? Eso nos hace ver mejor que el peinado. La Escritura es así. Y la Escritura así lo marca. Por eso con esta mujer agarró y mejor nadie aventó ni una piedra. Y el único que la podía aventar, no lo hizo. ¿Quién era el único que sí la podía aventar? ¿Él estaba libre de pecado? Claro, él estaba libre de pecado y él podía agarrar la piedra y cumplirla. Pero le dijo a la mujer, que es lo que quiero que entendamos hoy, antes de pasar al último pasaje. Tus pecados te son perdonados, ve y no peques más. ¿Qué nos dice a nosotros Jesús? Si estamos en una cárcel, si estamos pagando una consecuencia de nuestras acciones. Si usted le pide perdón a Dios, Dios le va a decir, está bien, te perdono, pero ve y no lo vuelvas a hacer.
Entonces Dios hoy nos va a tener misericordia, nos va a sacar de esa prisión, a usted, a su familia, a sus hijos, su casa, lo va a hacer libre, pero Dios le va a decir, ve y no peques más. Yo te saco de esa prisión, te voy a hacer comer en la mesa del rey, vas a comer conmigo. Si estuviste en esa cárcel, justa o injustamente, yo te voy a hacer libre. Pero no lo vuelvas a hacer. Joaquín, el que sí pagaba una consecuencia por sus acciones, Dios le tiene misericordia y termina, pero no muere en una prisión. Muere comiendo de la mesa del rey. Dios a nosotros nos tiene misericordia porque a veces, más bien, todos hemos cometido acciones que no han estado bien, pero Dios dice, yo te voy a sacar de esa prisión y vas a comer en la mesa del rey, pero no lo vuelvas a hacer. Vamos a leer Hechos 12:7. Hechos capítulos 12, verso 7. Y vamos a terminar con el apóstol Pedro. ¿Él por qué paró en la cárcel? Porque ¿qué estaba haciendo Pedro? Predicando. Y alguien va a decir, es que no estaba haciendo nada. No, sí estaba haciendo algo, estaba predicando. Es que había hecho algo malo, no había hecho nada malo, estaba predicando. Dice la escritura, Hechos 12:7. Voy a leerlo un poco rápido porque voy a leer del 7 al 17. Síganme ahí en la lectura y vamos a ver qué sucedió con Pedro estando aprisionado. He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro, él en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Luego le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino pensaba que veía una visión. Habiendo pasado las primeras y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí mismos, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo, verdaderamente el Señor me ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Qué estaban haciendo? Orando. Tal vez ya habían cenado y después del café oraron, pero estaban orando, ¿sí? Dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no le abrió la puerta. ¿Por qué no la abrió? Estaba contenta. Yo creo que después la regañaron, pero no le abrió la puerta, estaba contenta, ¿sí? Dice, sino que corriendo adentro, y abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la vuelta de que Pedro estaba a la puerta, y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor la había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacob y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Amén.
Pedro, dice la Escritura, que había sido encarcelado por predicar el Evangelio, pero los demás discípulos, ¿cómo estaban? Orando. Si usted quiere sacar a alguien de prisión, de un vicio, de una enfermedad, que se convierta, ¿qué tiene que hacer? Orar. Si usted quiere salir de esa prisión de enfermedad, de esa prisión de vicio, de esa prisión de deuda, tiene que orar. Mira, alguien a veces me dice, ay, es que no puedo salir de este problema. Digo, ¿ya oraste? No, pero ya me aventé toda una nueva serie que del Netflix estaba buena y era de una novela. Pero sigo en mi problema, o sea, no está mal que estás viendo eso, pero tienes que hacer oración. Así, ¿qué estaban haciendo los discípulos de Jesús cuando Pedro estaba encarcelado? ¿Qué estaban haciendo? Orando. Ellos estaban bien metidos orando. Padre, ten misericordia de Pedro. Padre, ayúdalo. Era de noche, estaban reunidos. Señor, ten misericordia. Usted quiere que la mano de Dios se mueva. Es más, usted quiere que Dios envíe un ángel. Haga oración. Tan fuerte fue la oración que dice la Escritura que Dios envió un ángel. Imagínese que usted se metiera tanto en oración por alguien, por su vida, por la iglesia, y Dios enviara a un ángel. Si estamos aquí, tenemos que hacer algo. El ángel no va a descender porque no hacemos nada. Paz de Cristo. Alguien dice, bueno, no hago nada malo, nada más no hago nada. Pues igual. Si no hace nada malo y no hace nada, es lo mismo. Tenemos que hacer algo bien, tenemos que hacer oración. ¿Cómo estaba Pedro encarcelado? ¿Qué le envió Dios para sacarlo? Un ángel. Dice la Escritura que ni ellos creían el impacto de su oración. Cuando usted se mete en oración ferviente con Dios, va a alcanzar algo extraordinario de parte de Dios que hasta usted mismo se va a sorprender. Porque dice la Escritura que estaban orando y cuando llegó Pedro y esta Rode escuchó a Pedro, no le abrió, ¿verdad? Lo dejó allá afuera y mejor se regresó y le dijo, ahí está Pedro afuera. Yo creo que alguien le dijo, ¿cómo crees? ¿Y por qué no abriste? Pues es que yo lo escuché y no sé si sea Pedro. Y cuando salieron, todavía creyeron que era un ángel. Yo me imagino por ahí algún discípulo, ay, sí nos respondió Dios. Porque dice que ¿cómo quedaron? Atónitos, quedaron sorprendidos y les contó y todo, y tan sorprendidos se hicieron tanto alboroto que Pedro les dijo que bajaran la voz. Pues sí, porque era encarcelado. Imagínense, eran ciudades, no eran ciudades grandes, eran ciudades pequeñas y por ahí dijo, Pedro se escapó de la cárcel. Pues, oye, si quieres dile a todo el mundo que aquí está Pedro para que lo vuelvan a meter. ¿Qué les dijo Pedro? Bajen la voz. A ver, vamos a meternos. Y les contó lo que Dios había hecho. Dice la Escritura que en la oración de un justo puede mucho. Los tres, Joaquín, José y Pedro, Dios los hizo libres, sin importar el por qué quedaron en la cárcel. Dios los hizo libres, sin ver cuál fue el motivo. Dios les tuvo misericordia y a los tres los liberó. No sé cuál sea el motivo de su desierto, de lo que usted está pasando, de sus dificultades, de sus prisiones, de sus cadenas, de esos vicios, de esa enfermedad, de ese problema familiar. No sé cuál sea el motivo por lo que usted está cruzando ese momento difícil, pero si usted hace oración, confía en Dios, Dios lo va a hacer libre. No vamos a meditar y no es un lugar donde
le vamos a criticar o le vamos a juzgar. No, es un lugar donde usted y yo tenemos que examinarnos. Y si es una mala consecuencia, pedirle a Dios perdón y misericordia y te va a hacer libre. Si es porque usted fue íntegro, es parte de un proceso. Igual Dios le va a hacer libre. Si está en ese lugar por servir a Dios, de la misma manera Dios va a enviar un ángel y le va a quebrar esas cadenas y lo va a hacer libre. Puestos de pie. Llamero. Seguimos. Entonces dice la Escritura, y Dios nos marca toda la historia, y es increíble porque hasta a veces nos da unos detalles. Vea los detalles. Dice que a Joaquín, cuando lo liberaron, le cambiaron sus ropas y le pusieron finísimos vestidos. No dice finos. ¿Cómo dice? Finísimos. No creo que la Biblia dice eso porque sí. Era porque eran vestidos reales. Vestimentas que tenía ahí el rey en el palacio. No era nada más decir, está fino ese vestido. No dice que era un vestido finísimo, como cuando usted le echa salsa a sus tacos y se te ve súper bonito, güey. Y le dice a alguien, no, mira, ese está súper bien. Entonces usted empieza como que a exagerarle un poquito, o tal vez sí está así, y sus palabras las hace más elegantes. Entonces dice la Escritura que y le puso un finísimo vestido después de que lo sacó de la prisión. Dios nos libera de las prisiones. Dios nos hace libres. Quiero que comprendamos esto. Usted va a examinar el motivo de la prisión que tiene en su vida. Si es un vicio, si es una enfermedad, si es con sus hijos, si es con su esposo, si es con su esposa. Usted va a examinar si es consecuencia de algo, o usted va a examinar si es por hacer algo bien. Pero al final la buena noticia de esto es que no importa cuál sea el motivo por el que fue aprisionado. Una cosa tenemos que hacer siempre y es reconocer nuestros errores, pedirle a Dios perdón y no volver a hacerlo. Y Dios siempre nos va a tener misericordia. Si usted ya fue libre de una prisión, entonces ore por el que está aprisionado. Paz de Cristo. Si usted ya es libre, entonces ore por el que no es libre. Abogue por alguien delante de Dios. Pedro estaba encarcelado. ¿Los discípulos estaban encarcelados? No. ¿Quién era el encarcelado? Pedro. ¿Pero quién oró y abogó por él? Los discípulos. Ellos estaban libres, ellos estaban despreocupados. Pedro no. Siempre va a haber una oración por alguien que tengamos que hacer que Dios lo libere. Si no es por usted, si no es por su familia, es por alguien más. Pero siempre lleve en oración que Dios haga libre a alguien. Porque en algún momento Dios nos hizo libre a nosotros. Dios quiebra cadenas, Dios quiebra grilletes. Y quédese con esto, Dios cambia las cadenas de acero por un collar de oro. Así lo acabamos de leer. Dios cambió las cadenas de acero por un collar de oro. Pero a veces, para llegar al collar de oro, hay que pasar por cadenas de acero. ¿Y quién quiere pasar las cadenas de acero? Nadie, ¿verdad que quisiéramos? ¿No? Ya pónganme el collar de oro. Dios va a decir, a ver, a veces tenemos que pasar primero por esas cadenas. Pero recuerde esta promesa.
después de esas cadenas viene ese collar. ¿Cuántos queremos salir de la cadena y pasar al collar? Amén. Escuché pocos amén, solo pocos anhelan más. El otro quiere todavía las cadenas. Bueno, cada quien, no los vamos a obligar a nadie, ¿eh? Entonces, ¿cuántos queremos el collar? Amén. Es la promesa en quién? En nuestro Dios. Repito, esa es la promesa en nuestro Dios. Entonces, recuerde siempre, si usted ve que alguien está en una prisión espiritual, no se ponga a ver y decir, sí, esa es su consecuencia, no es que hizo algo bien. Mejor oremos para que sea libre, y si es por una mala consecuencia, que se arrepienta y no lo vuelva a hacer. Y si es un proceso, que Dios lo fortalezca en su proceso y le tenga misericordia, porque al final tiene que pasar el proceso. Amén. Y aprendamos de todo lo que ahí Dios nos va poniendo. Voy a invitarle a que levante sus manos, cierre sus ojos y hagamos una oración. Y demos gracias a Dios que Él nos libera de cualquier prisión. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, en esta hora, Padre y Dios nuestro, nos presentamos delante de ti. Y Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor, porque en tu palabra miramos que tu bondad es grande, que tu misericordia es grande. Que no importando, Señor, el porqué de una prisión en nuestra vida, en nuestra familia, de nosotros tienes misericordia y hay promesas de hacernos libres. Y nos has dado libertad y nos has sacado del cautiverio, Padre, para cambiar nuestra vestimenta en una vestimenta espiritual y resplandeciente, blanca como la nieve. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias que cambias, Señor, esos grilletes de acero por collares de oro. Tu bondad es grande, tu misericordia es grande. Tan solamente hoy, Señor, venimos a este lugar para adorarte, para aprender de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que de nosotros tengas misericordia. Te doy gracias, Señor, que nos has hecho libres de muchas cadenas. Gracias, Señor, que has quebrantado esos grilletes. Gracias, Señor, que has enviado a tu ángel para darnos libertad. Gracias te damos, Señor, que has escuchado numerosas oraciones y que de cada una de ellas, Señor, has tenido cuidado y has tenido misericordia de nosotros. Muchas gracias, Señor. Hoy venimos a este lugar, Señor, a buscar tu presencia. Te pedimos, Señor, que la palabra que el día de hoy has hablado a nuestra mente, has hablado a nuestro corazón, sea de grande bendición para nosotros. En el nombre de Jesucristo, que esa palabra quede impregnada, nos haga meditar, nos haga aprender, nos haga crecer. Que tu palabra, Señor, enderezca nuestros pasos en el nombre de Jesús de Nazaret. Que tu palabra nos anime, nos aliente, pues eres tú, Señor, quien está al pendiente de nosotros. Pues aún estando José en esa cárcel, tú le diste gracia y ahí prosperabas lo que él hacía. Porque aún él estando aprisionado, de él tenías misericordia. Gracias, Señor, porque aún Joaquín, cuando había hecho, Señor, lo malo delante de tus ojos, le tuviste misericordia y lo sacaste de esa prisión. Gracias, Señor, cuán grande es tu amor, porque aún Pedro, Señor, cuando por causa de tu palabra fue aprisionado, enviaste un ángel
y le diste libertad. Gracias, Señor. Cuán grande es tu amor y tu misericordia, Señor, son para siempre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer oración y vamos a orar por los que traen cadenas o están aprisionados. Vamos a orar por aquí en este lugar. Y los que nos miran desde su casa, aquí tenemos servicio todos los domingos a las 11 de la mañana. Y si son de otro estado, busquen una iglesia y congréguense. Dios les bendiga.